أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Cuando el Partido Comunista llegó al poder en 1949, China se convirtió rápidamente en un estado que sembró el terror en todo el mundo. Sus políticas basadas en la violencia y la presión no han cesado desde aquellos primeros días. La conducta insensible y despiadada de la ideología comunista hacia la gente y sus puntos de vista materialistas que convierten las relaciones entre las personas en relaciones puramente mecánicas, ha llevado a un gobierno despiadado y cruel en lugar de uno compasivo y justo. En la China comunista establecida por Mao Zedong, prevalece la creencia de que el orden y la estabilidad solo pueden mantenerse mediante el miedo y la violencia. Como resultado, el Estado controla estrictamente todos los aspectos de la vida de las personas y castiga despiadadamente a cualquiera que considere apropiado. No son solo los ciudadanos que cometen delitos graves en China los que son castigados. El Estado chino incluso arrestó a mujeres que enviaban recortes de periódicos a sus maridos en el extranjero, acusándolos de revelar secretos de Estado chinos. Puede acusar a alguien que dio lo que parecería ser una cita perfectamente inofensiva a un periodista extranjero de cometer traición y enviarlo a un campo de trabajo. Es perfectamente comprensible que en condiciones como estas prevalezcan el miedo y la inseguridad en lugar de la paz, la seguridad y la estabilidad. De la misma forma que no es posible hablar de sentimientos como el amor, el autosacrificio y la compasión en una estructura social así, también está fuera de discusión hablar de democracia y derechos humanos. Los ciudadanos chinos no pueden criticar libremente los errores del gobierno o expresar libremente sus pensamientos y, como resultado, no pueden presionar eficazmente por un cambio o una renovación. El destino de quienes lo intentan suele ser un factor de disuasión suficiente. No importa cuánto citan los medios occidentales las reformas liberales que se están llevando a cabo en la economía y la afirmación de que China se está volcando hacia la democracia, el gobierno chino rojo no tiene la menor intención de renunciar a su control total sobre el pueblo. Los que viven en territorio chino son la prueba, y los pueblos de China y Turquestán Oriental son ahora los principales objetivos de estas prácticas despiadadas. La oligarquía del Partido Comunista. La República Popular China es un régimen totalitario. Todos sus órganos ejecutivos y legislativos están vinculados a un solo órgano administrativo, el Partido Comunista de China. A nivel nacional y local, los principales líderes de la policía, el ejército y las organizaciones civiles son todos los administradores del Partido Comunista. Estas personas a menudo son tan influyentes después de su jubilación como lo son mientras están en el cargo. Como resultado de su poderosa organización, el Partido Comunista controla casi todos los aspectos de la vida. Por esta razón, es difícil desviarse de la ideología comunista en la vida política y social. Los pensamientos, creencias y acciones de cada individuo deben estar en consonancia con la ideología comunista y las instrucciones del partido. La desviación, e incluso la posibilidad de desviación, puede ser severamente castigada. El periodista británico John Mirsky, que se ha convertido en un experto en China, describe ese gobierno comunista en los siguientes términos, Pero para ellos, Partido Comunista, la estabilidad significaba un orden en el que los ancianos y el Partido Comunista estaban indiscutiblemente a cargo. Cualquier amenaza a eso tendría que enfrentarse con lo que esgrimieran de manera más efectiva, la fuerza. 2. Porcelana. Porcelana. La revolución cultural de Mao condujo al salvajismo, algo que rara vez se había visto en ningún otro lugar. Los objetivos particulares de la revolución fueron individuos e intelectuales educados. Los jóvenes conocidos como los guardias rojos mataban, a menudo mediante torturas a la vista del público, a personas que no llevaban consigo el librito rojo de Mao o que no se habían aprendido de memoria los himnos comunistas. En ese periodo, las paredes se cubrieron con las copias del libro rojo para garantizar que la gente leyera su contenido. El ejemplo más sorprendente de esto ocurrió durante las campañas del Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural de Mao. Se recurrió a métodos despiadados y crueles para hacer que la gente se sometiera al comunismo y traducir la ideología comunista en la vida cotidiana. Se dejó deliberadamente a los campesinos que murieran de hambre hasta que entregaran sus productos a las comunas y aceptaran la interpretación comunista de la producción. Aquellos que se oponían al comunismo en un momento en que esa práctica costaba millones de vidas fueron inevitablemente eliminados. Durante la revolución cultural, que estaba dirigida a los sectores educados e intelectuales de la sociedad, todas las voces de oposición en China fueron silenciadas de la manera más cruel posible. La revolución cultural comenzó con la instrucción de Mao de que, e incluso asesinado por justificaciones triviales como no llevar el uniforme esperado por Mao, o por no poder aprender de memoria las canciones de las marchas comunistas. Mao finalmente consiguió lo que quería, y el comunismo finalmente entró por completo en la mente de la gente. Para más detalles sobre el salvajismo experimentado durante el periodo de Mao, véase Comunismo de Arun Yayan Ambus, Global Publishing, Estambul, 2003. E incluso asesinado por justificaciones triviales como no llevar el uniforme esperado por Mao, o por no poder aprender de memoria las canciones de las marchas comunistas. Mao finalmente consiguió lo que quería, y el comunismo finalmente entró por completo en la mente de la gente. Para más detalles sobre el salvajismo experimentado durante el periodo de Mao, véase Comunismo de Arun Yayan Ambus, Global Publishing, Estambul, 2003. Porcelana. Durante la Revolución Cultural, decenas de miles de maestros, políticos y artistas fueron torturados y asesinados por los guardias rojos. A menudo, los buenos servidores públicos fueron destruidos en el proceso. Este secretario del primer partido es solo una de las miles de personas a las que se les cuelga del cuello carteles insultantes y se les humilla públicamente.
Este régimen de opresión, que ha durado desde que Mao lo estableció por primera vez en 1949 hasta la actualidad, se ha mantenido en virtud de la amplia organización del Partido Comunista. En un entorno así, donde hay casi un oficial de policía vestido de civil por cada 5 o 10 personas, y donde todo se ha convertido en informantes de todos los demás, el Partido Comunista ha mantenido su autoridad con fuerza y violencia. Es por eso que desde el principio se estableció una fuerza policial y un ejército despiadados. La Policía Armada Popular, PAP, y el Ejército Popular de Liberación, PLA, adscritos al Ministerio de Estado y Seguridad Pública, asumieron esta responsabilidad. Desde el día en que se creó, el EPLA ha operado como el brazo armado del Partido Comunista y hoy es el ejército más grande del mundo, con 6 millones de miembros. La ideología del salvajismo en la China comunista. En los siguientes capítulos de este libro, consideraremos ejemplos de represión y tortura infligidas a los musulmanes del Turquestán Oriental. También veremos la opresión que ejerce la administración china sobre su propio pueblo. Demostraremos que la crueldad es una herramienta política normal y que la crueldad no se considera nada fuera de lo común. En sociedades donde se niega la existencia de allá, donde la gente cree que no tiene otra responsabilidad que para con ellos mismos, y donde no se cree en el más allá, el egoísmo, la crueldad y la crueldad toman el lugar del amor, la compasión, el perdón y la simpatía. Punto. La forma más segura de poner fin a la crueldad y la tortura es que las personas de buena conciencia expliquen la moral religiosa como parte de su deber de imponer el bien y prohibir el mal, e invitar a otros a aprender sobre las enseñanzas de Allah. En un verso del Corán, Allah también ha revelado que haya una comunidad entre ustedes que llame al bien, imponga el bien y prohíba el mal. Ellos son los que tienen éxito. Surah Al-Imran, 104. En el cumplimiento de ese importante deber, una etapa importante de la guerra de ideas es la exposición total de todos los aspectos de las ideologías antirreligiosas y la destrucción de sus propios cimientos para que la moral adecuada pueda llegar a reemplazarlos. En el caso de Turquestán Oriental y China, esa ideología es el comunismo. Según la ideología comunista, la materia es todo lo que existe y todos los acontecimientos, históricos, económicos y sociológicos incluidos, no son más que reflejos de diferentes formas de materia. Esta visión sostiene que todo está en un proceso constante de cambio y desarrollo. La fuerza detrás del cambio es el conflicto. El universo entero, incluida la historia de la humanidad, se ha desarrollado como resultado de un conflicto que, a su vez, ha llevado al progreso humano. Ver Communism and Bus de Arun Yaya, Global Publishing, Estambul, 2003, el Sinzulmu. Comunismo, China. Comunismo se basa en la fuerza y la violencia para sobrevivir. El conflicto y la guerra son elementos intrínsecos del comunismo. Mantener ese conflicto es la clave del desarrollo, es un paso en la dirección de un derramamiento de sangre interminable. Los seguidores de tales ideologías estarán en constante conflicto, se oprimirán unos a otros y se derramarán la sangre unos de otros, todo en nombre del progreso. Los sentimientos humanos sostenidos por la religión, como el amor, el respeto, el sacrificio y el compartir, desaparecen por completo, junto con cualquier posibilidad de paz y seguridad. De hecho, la filosofía comunista enseña que virtudes como estas realmente frenan a una sociedad. Mao, que trajo esta filosofía a China, dejó a sus espaldas unos 60 millones de muertos, decenas de millones de personas que habían sufrido torturas y una sociedad despiadada. Sin embargo, las contradicciones reales y los opuestos que existen no justifican el salvajismo y la matanza. Los opuestos existen en todas partes, día y noche, oscuridad y luz, calor y frío, bien y mal. Sin embargo, estos han sido creados para enfatizar la belleza del mundo y permitir que emerjan virtudes morales como la compasión, la paz y el perdón. Lo mismo se aplica al mundo de las ideas. El hecho de que la gente piense o crea de manera diferente no es motivo para que se maten despiadadamente unos a otros. Allah ordena a la gente que se comporte con bondad, incluso con sus enemigos, y que hable buenas palabras a la gente. Todas las contradicciones pueden resolverse en una atmósfera de paz y tolerancia por personas que posean la razón y la buena conciencia que trae consigo la moral coránica. El comunismo, sin embargo, mantiene exactamente lo contrario. De hecho, cuando el conflicto, que es uno de los componentes más importantes del comunismo, se unió al pensamiento darwinista, que considera al ser humano como una especie de animal, el resultado fue la muerte de millones de personas y la ruina de muchas más vidas. Es por eso que las políticas de Mao y sus seguidores no fueron cambiadas por los sufrimientos que causaron a su gente, a la que consideraban solo una manada de animales. Una buena acción y una mala acción no son lo mismo. Repele lo malo con algo mejor y, si hay enemistad entre usted y alguien más, será como un amigo íntimo. Surah Fusilat, 34. La cosmovisión darwinista que hizo que Mao considerara a los que se oponían al comunismo como animales se enfatiza en el libro China and Charles Darwin de James Reve Pusey, un historiador de la Universidad de Harvard. Mao Tse-tung, en un momento de enojo, tan tardío como 1964, juró que todos los demonios serán aniquilados. Deshumanizó a sus enemigos, en parte en la hipérbole tradicional, en parte en el realismo social darwiniano. Como los anarquistas, veía a los reaccionarios como retrocesos evolutivos que merecían la extinción. Los enemigos del pueblo no eran personas y no merecían ser tratados como personas. 3. Las propias palabras de Mao confirmaron las de Pusey. Uno de los lemas del fundador de la China Roja en ese momento era: la base del socialismo chino se basa en Darwin y la teoría de la evolución.
4. Los musulmanes del Turquestán Oriental llegaron a ser una de esas sociedades en las que Mao, inspirado por los darwinistas visión del mundo, el pensamiento no tenía derecho a ser tratado como humano. La razón fue porque las creencias de la gente del Turquestán Oriental los llevaron a oponerse ferozmente al comunismo. Sin embargo, su legítima protesta fue reprimida con total crueldad y, como resultado, millones de sus niños han sido martirizados por el régimen comunista. El este de Turquestán todavía vive bajo esta represión. Cientos de miles de musulmanes han sido torturados en las cárceles chinas, expulsados de sus hogares. Darwin. Como confesó el propio Mao, el apoyo ideológico más importante del régimen comunista en China es la teoría de la evolución de Darwin. En su libro China and Charles Darwin, el historiador de la Universidad de Harvard James Reve Pusey describe la gran influencia del darwinismo en China y cómo preparó las bases intelectuales del comunismo. La política de opresión del Partido Comunista. Ha habido dos etapas principales en el comunismo chino, el período de Mao y el período de Deng. Aunque Mao y Deng difieren en teoría y práctica, mirándolos desde una perspectiva más amplia, basada en los criterios de derechos humanos y democracia, existen dos similitudes muy importantes en los dos períodos. Durante ambos períodos, el país se mantuvo bajo el estricto control del Partido Comunista. Los gobernantes actuales también continúan reprimiendo al pueblo chino bajo ese mismo régimen despótico. El período de Mao duró de 1949 a 1977 y fue testigo de la muerte de millones de personas por inanición y la matanza de millones más. La disciplina estricta prevaleció en todas las áreas de la vida, se permitió poca libertad individual y comunidades enteras se mantuvieron a raya por la violencia y la opresión. La comida solo se podía comprar con cupones, solo se permitía un tipo de disfraz y la gente solo podía trabajar en los campos y las fábricas asignadas por el Estado. El Partido Comunista decidió quién podría casarse con quién, dónde vivirían y cuántos hijos podrían tener. China comunista. La imagen de sí misma que China le da al mundo exterior es muy diferente de lo que realmente sucede dentro del país. Los rascacielos, las carreteras modernas y los lugares de trabajo lujosos no son suficientes para ocultar el hecho de que unos 100 millones de personas se ven obligadas a trabajar en condiciones inhumanas en los campos de trabajo, a rebuscar en montones de basura porque no tienen suficiente para comer o a pasar horas haciendo cola para trabajar. Aunque la comida hoy en día se puede comprar sin cupones, y la gente puede vestir lo que quiera y visitar las ciudades vecinas, estos cambios de base económica no han provocado ningún cambio en la mentalidad de la fiesta. El pueblo chino todavía puede disfrutar de la libertad solo dentro de los límites establecidos por el Partido Comunista. De hecho, los últimos cambios económicos comenzaron cuando el Partido Comunista permitió inversiones privadas para reactivar la economía china que había sido arruinada por las políticas de Mao. Además, esa renovación y progreso no se reflejó en las zonas rurales, en las que el nivel de pobreza está aumentando. Junto a esto, las ejecuciones que examinamos en detalle en una sección anterior de este libro, los campos de trabajo, la venta de órganos de los ejecutados, la planificación familiar obligatoria y otras prácticas similares aún continúan. Basura. Como confesó el propio Mao, el apoyo ideológico más importante del régimen comunista en China es la teoría de la evolución de Darwin. En su libro China and Charles Darwin, el historiador de la Universidad de Harvard James Reve Pusey describe la gran influencia del darwinismo en China y cómo preparó las bases intelectuales del comunismo. Un artículo del New York Times describió la idea china de democracia en estos términos. El Ministerio de Justicia admite tener más de 2.000 presos políticos, contrarrevolucionarios, número que ha disminuido en los últimos años. Pero incontables miles de otros presos de conciencia políticos y religiosos se encuentran en campos de trabajo e instituciones psiquiátricas. En una sociedad fuertemente vigilada, poco ha cambiado desde 1979, cuando jóvenes intelectuales como Wei Jinsen y Su Wenli pegaron en Democracia World sus llamados a la reforma. Wei fue a prisión, donde permanece hoy, y Su es un ermitaño político. 76. Como hemos visto, aunque el gobierno chino afirma que todos son libres de expresar sus pensamientos, a los ciudadanos chinos no se les permite criticar al régimen o a los altos funcionarios del partido y sus acciones, ni se les permite publicar tales críticas. El partido supervisa estrictamente todas las opiniones que entran en conflicto con las suyas. Las personas son castigadas por motivos de seguridad del Estado si omiten la más mínima crítica. Aquellos que lo hacen son detenidos y pueden ser retenidos durante meses sin ser llevados a los tribunales y sin que sus familiares sean notificados de su paradero. Basura personas. La masacre de la plaza de Tiananmen. El 4 de junio de 1989, el mundo volvió a ser testigo de la brutalidad de la China comunista. Los estudiantes universitarios de la plaza de Tiananmen que exigían una mayor democracia y libertad se encontraron con la oposición del ejército de su propio país. El gobierno chino no prestó atención al hecho de que los manifestantes eran sus propios ciudadanos, de solo 19 o 20 años. En opinión de la China comunista, el factor importante era la existencia de una amenaza potencial para el Estado, y el Politburo decidió que los estudiantes universitarios sí representaban una amenaza. Esa decisión provocó la muerte de miles de personas, miles más resultaron heridas y decenas de miles fueron torturadas bajo custodia. El 4 de junio de 1989, el Ejército Popular de Liberación marchó contra los estudiantes que protestaban en la plaza de Tiananmen y, según cifras de la Cruz Roja China, mató a 2.600 personas. Esta cifra no incluía a los enterrados en secreto por el ejército o desaparecidos, por otros motivos.
Otras fuentes estiman que el número de muertos fue de entre 7.000 y 20.000. Más de 7.000 personas resultaron heridas durante el incidente. Aproximadamente 40.000 fueron arrestados, la mayoría de ellos fueron posteriormente ejecutados públicamente. 77 De esta manera, la China comunista mostró una vez más al mundo cuán, exitosamente, había tratado con sus oponentes. La plaza de Tiananmen había sido uno de los centros más importantes del movimiento democrático ampliamente apoyado que el pueblo chino inició contra las potencias colonialistas occidentales en 1919. Las protestas allí tenían un significado simbólico particular. El hecho de que haya muchos edificios públicos alrededor de la plaza también fue un motivo por el que fue elegida para las protestas. Las protestas de 1989 comenzaron cuando los estudiantes de la Universidad de Beijing querían conmemorar al exsecretario general del Partido Comunista Yao Ban, quien había muerto poco antes y era conocido por sus puntos de vista reformistas. Después de la muerte de Yao Ban el 15 de abril, un hombre que siempre había mirado con entusiasmo las demandas de los estudiantes universitarios realizaron marchas para honrar y llorar su muerte. Estos eventualmente se convirtieron en reuniones en las que una mayor democracia, autonomía universitaria. Tanque. El 18 de abril, decenas de miles de estudiantes realizaron una sentada en la plaza de Tiananmen y presentaron 7 demandas. Pero ese movimiento y los deseos de los estudiantes fueron ignorados. El 22 de abril, los estudiantes nuevamente exigieron un diálogo y la presentación de una carta de petición al gobierno, pero sus demandas fueron nuevamente rechazadas. Luego, los estudiantes anunciaron que estaban creando la Unión de Estudiantes Autónomos de Beijing. Los trabajadores pronto comenzaron a apoyar a la Federación y la Federación Autónoma de Trabajadores de Beijing se unió a ella. Este hecho alarmó seriamente al Politburo porque la Federación dejaba de ser una simple protesta estudiantil para convertirse en un movimiento al que se sumaba gente de todos los sectores de la sociedad. Representaba una amenaza para el régimen comunista, y el Politburo estaba aterrorizado de perder sus poderes dictatoriales. El 26 de abril, el gobierno anunció que prohibía todas las manifestaciones. El titular, es necesario tomar una posición clara contra los disturbios. En el portavoz oficial del gobierno, el Diario del Pueblo, mostraba que el Politburo no tenía la intención de hacer concesiones a los manifestantes. El editorial que condenó el movimiento estudiantil como tumulto, y lo calificó de conspiración, enfureció a la población. Al día siguiente, unos 200.000 estudiantes se manifestaron en todas las calles principales con el apoyo de 1 millón de ciudadanos. Bandera. Turquestán Oriental. El 4 de mayo, los estudiantes leyeron una declaración llamando al gobierno a combatir la corrupción, garantizar las libertades constitucionales, acelerar la reforma económica y política, aprobar una ley de prensa y permitir la publicación de periódicos privados. Estudiantes de todo el país partieron hacia Beijing para apoyar a sus colegas en la capital. La gente de Beijing formó un enorme muro alrededor de la plaza y los trabajadores de varias partes del país declararon que apoyaban a los estudiantes. Sin embargo, el gobierno chino temía que la aceptación de las demandas de los estudiantes significara el comienzo del fin de su régimen. Cualquier derecho otorgado a los estudiantes tendría que ser otorgado a otros sectores de la sociedad. Este era un grave peligro para el régimen comunista, que consideraba a las personas más comunidades de producción. La huelga de hambre iniciada por los estudiantes el 13 de mayo contó con un amplio apoyo de intelectuales y docentes. En unas pocas semanas, la huelga de hambre fue respaldada por millones de personas. El número de manifestantes en la plaza alcanzó el 500.000. Zhao Ziyan, un moderado que intentó entablar un diálogo entre los estudiantes y el gobierno, se vio obligado a dimitir poco después. La actitud intransigente de Deng Xiaoping lo obligó a renunciar, al igual que la declaración del estado de guerra de Deng y casi todos los miembros ancianos del Politburo. Su idea de que la violencia era necesaria para sofocar la protesta estudiantil llevó a la operación más sangrienta desde los brutales días de la Revolución Cultural. Chino. La protesta iniciada por estudiantes universitarios en la plaza de Tiananmen en 1989 fue castigada sin piedad por el Partido Comunista. En vísperas de la ley marcial, una gran cantidad de estudiantes llegó a Beijing. Según cifras del Ministerio de Ferrocarriles, unos 57.000 estudiantes ingresaron a Beijing entre el 16 y el 19 de mayo solo en tren. La gran multitud de estudiantes, la mayoría de los cuales procedían de fuera de la ciudad, estaba formada por representantes de 319 escuelas distintas. 78 El aumento de números en la plaza alarmó aún más al gobierno. La declaración de la ley marcial permitió que 40.000 soldados de 22 divisiones separadas partieran hacia Beijing. La mayoría de ellos no pudieron entrar en la ciudad por la población. Sin embargo, esa resistencia popular no duró mucho. En la mañana del 3 de junio, las tropas comenzaron a rodear la plaza. Los combates estallaron por la tarde y por la tarde las unidades del ejército habían superado las barricadas. Muchos residentes de Beijing perdieron la vida en los combates, al igual que los estudiantes, cuando el ejército chino abrió fuego contra la multitud al azar y sus tanques aplastaron a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso a los transeúntes. En la mañana del 4 de junio, todos los caminos que conducen a la plaza de Tiananmen fueron sellados. La lucha duró 1 o 2 días más, y para el 9 de junio miles de personas habían muerto. La operación de limpieza no se limitó a dispersar a la multitud. Decenas de miles de personas fueron arrestadas, incluidos intelectuales, trabajadores, políticos, estudiantes y residentes de Beijing. Escenas posteriores a la masacre.
La masacre de la plaza Tiananmen de 1989 fue un terrible recordatorio para quienes habían olvidado el rostro salvaje del comunismo. El mundo entero vio una vez más lo salvaje, despiadada y brutal que podía ser la ideología comunista a la hora de defenderse. La revista Xiaowek describió a los gobernantes chinos que dieron la orden de la masacre con estas palabras como paranoia, irracional, sediento de sangre, no logran explicar la rabia de los líderes supremos de Beijing. 79 testigos presenciales de la masacre describieron las escenas de la siguiente manera: a una orden, los soldados levantaron sus armas y dispararon una ronda contra los residentes y estudiantes, que cayeron al suelo. Tan pronto como cesaron los disparos, otras personas se apresuraron a rescatar a los heridos. Los escalones de una clínica cerca de Xidan ya estaban cubiertos de sangre. Pero la lucha en la intersección no se detuvo. Los vehículos blindados atropellaron los bloqueos de carreteras, atropellaron automóviles y autobuses. Las personas desarmadas solo tenían ladrillos. Lo que obtuvieron a cambio fueron balas. Gente se dispersó y corrió para salvar la vida. Los soldados corrieron tras ellos, disparando armas. Incluso cuando los residentes corrían hacia los patios o los arbustos, los soldados los alcanzaban y los mataban. 80. Miles de testigos presenciales hicieron declaraciones similares, dando detalles de la masacre y la crueldad del ejército chino. Las declaraciones de los familiares de quienes perdieron la vida en la masacre se suman a la prueba del salvajismo. Uno de ellos fue una petición de la Red de Víctimas del 4 de junio, constituida por familiares de los asesinados, que constaba de declaraciones de 105 personas, parte de las cuales decía lo siguiente: Turquestán Oriental. Turquestán Oriental. Le dispararon desde la parte posterior de la cabeza, y sus hombros, costillas y brazos tenían heridas de bala. Tenía una herida de bayoneta unos 7 u 8 centímetros por debajo del ombligo. Era obvio que no murió inmediatamente después de ser alcanzado por varias balas, luego fue apuñalado hasta la muerte. Ambas palmas tenían cortes profundos de bayoneta. Debió haber intentado quitarle la bayoneta y se cortó. Cuando vimos su cuerpo, la parte superior del cuerpo estaba cubierta de sangre. Era demasiado horrible para verlo. De la declaración de la familia de Wu Guofen, un estudiante de 20 años. Para encontrar a mi hijo, fuimos de hospital en hospital con muchos nombres, tal vez 400, en cada lista. La gente se agolpaba alrededor, tratando de encontrar los nombres de familiares desaparecidos. Revisamos muchas listas sin encontrar el nombre de nuestro hijo, y también fuimos a los hospitales a buscarlo entre los cadáveres no identificados. Era lamentable, una mancha de sangre y carne, cuerpos jóvenes con ojos salvajes y fijos. De la declaración de la familia de Wu Xiangdong, asesinada por un balazo en el cuello. Después del amanecer, las tropas enterraron a los muertos en Chang'an Boulevard, donde habían muerto. Wang Nan y varios otros muertos cerca de él fueron enterrados al oeste del césped frente a la escuela secundaria 98 al oeste de Tiananmen. Alrededor del 7 de junio, debido a que los cuerpos fueron enterrados no lejos de la superficie, sus ropas se hicieron visibles sobre la superficie después de una lluvia torrencial. También empezaron a oler. Entonces, la escuela informó del asunto a la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Xichen. La Oficina de Salud y la Oficina de Seguridad Pública exhumaron conjuntamente los cuerpos. Dado que los soldados que enterraron los cuerpos se habían llevado todos los documentos de identificación, o certificados de defunción, estos se convirtieron en cadáveres no identificados. Declaración de la familia de Wang Nan, asesinada a los 19 años. 81. Todas estas declaraciones revelan la dimensión de la tragedia humana en la plaza de Tiananmen en 1989. De la misma manera, como sucedió con el gran salto adelante y la revolución cultural en el pasado, el liderazgo chino comunista había vuelto a demostrar que le daba poca importancia a la vida humana. Y que el comunismo era un régimen represivo y dictatorial. Las cárceles chinas todavía están repletas de personas arrestadas durante el incidente de la plaza de Tiananmen. Además, estos no son los únicos factores que ha convertido a China en un estado de terror. El régimen comunista chino emplea todas las formas posibles de opresión y brutalidad para mantenerse en el poder. También utiliza a sus propios ciudadanos como robots para mantener su economía en pie. Las condiciones laborales en China y la situación general de la población son una prueba terrible de la naturaleza despiadada, egoísta y desalmada de los regímenes comunistas. East-Turkestán. La brutalidad presenciada en la plaza de Tiananmen continuó después de que la protesta en sí misma llegó a su fin. Muchos de los que participaron fueron posteriormente ejecutados y muchos otros arrestados y enviados a campos de trabajo. ¿Cómo se hace trabajar a los niños de la escuela primaria? Niños. Bajo el régimen comunista, que tiende a considerar a las personas como meros medios de producción, los niños también son considerados elementos que necesitan ser hechos para trabajar y contribuir a la producción. De la misma manera que la administración china obliga a la gente del Turquestán Oriental a trabajar mientras toma las ganancias de ese trabajo, también explota a su propia gente para preservar el sistema. Por un lado, los culpables y acusados de delitos de pensamiento son obligados a trabajar en los campos de trabajo y, por el otro, se hace que el público trabaje para el Estado y se les quitan las ganancias. Incluso los niños en edad escolar primaria también se utilizan para sacar la última gota de sangre de la gente. Dado que las personas solo tienen valor para el sistema comunista mientras sigan produciendo, la edad, la salud y las condiciones de trabajo de quienes llevan a cabo esa producción son a menudo irrelevantes. Por lo tanto, es completamente natural según la mentalidad comunista que los niños también sean explotados.
El uso de niños proporciona mano de obra barata, se cría ganado, se cultiva y se realiza la sastrería, e incluso se producen fuegos artificiales en las escuelas chinas. A veces incluso hay muertes masivas entre los niños que realizan ese trabajo, porque los niños generalmente se utilizan para realizar trabajos peligrosos como llenar y preparar fuegos artificiales. 50 niños murieron en una explosión en la aldea de Fanglin en el distrito de Jiangxi en el este de China, y otro niño resultó gravemente herido. 82 Además de estudiar y hacer sus deberes en esa escuela, sus 200 alumnos también son responsables de producir fuegos artificiales. El estudiante de 13 años, Gao Yun, le dijo a la agencia de noticias Reuters sobre el trabajo que hicieron. Comenzamos a hacer fuegos artificiales en la escuela hace 4 años, 1 o 2 veces por semana. Los alumnos de los grados superiores hicieron los barriles y los de los grados inferiores colocaron los fusibles. Si producimos más, nuestros profesores nos dan recompensas como lápices o cuadernos. Pero si no cumplimos con nuestros objetivos, no se nos permite volver a casa. 83. Los administradores comunistas que eran capaces de hacer que los niños trabajaran en tareas tan peligrosas mostraron exactamente la misma insensibilidad cuando se trataba de informar a las familias de los niños que habían muerto en la explosión, diciéndoles, no es tan malo, es como un tipo de planificación familiar. 84. El ejemplo más llamativo de la forma en que las personas en China son utilizadas como máquinas, para quienes conceptos como el amor, el afecto, la comprensión y la compasión tienen poco significado, son las condiciones en las que los chinos se ven obligados a trabajar. Los chinos describen cómo son constantemente humillados, menospreciados, obligados a trabajar en condiciones espantosas y tienen miedo de ser castigados, y cómo sus condiciones de trabajo son una forma de suicidio gradual. Una de las razones de esto es que las condiciones de salud en los entornos laborales chinos suelen ser muy malas. Los trabajadores suelen tener que trabajar desde las 7 de la mañana hasta altas horas de la noche, y con frecuencia sufren diversas enfermedades mortales porque no se toman las precauciones necesarias para garantizar su buena salud. La forma en que son menospreciados psicológicamente y tratados como animales los coloca bajo una presión aún mayor. Un estudio realizado por la investigadora australiana Anita Chan en 1998 reveló los detalles de ese entorno. El estudio analizó una carta enviada a un periódico por 20 trabajadores de la fábrica de zapatos Zaoji en la provincia de Guangdong. Se concentró particularmente en los eventos experimentados por los trabajadores traídos de otros distritos a la fábrica, una empresa conjunta de propiedad estatal y privada, y las condiciones de salud y seguridad en la misma. Según la carta, hay más de 100 guardias de seguridad en patrulla permanente en la fábrica, y los trabajadores migrantes nunca reciben permiso para salir de ella. Uno de los trabajadores describió lo que sucedió allí. Ser golpeado y abusado es un hecho cotidiano, y otros castigos incluyen ser obligado a pararse en un taburete para que todos lo vean, pararse frente a la pared para reflexionar sobre sus errores o que lo obliguen a agacharse con las rodillas dobladas. El personal y los trabajadores a menudo tienen que trabajar desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. Muchos se han enfermado. Ni siquiera es fácil obtener permiso para beber agua durante las horas de trabajo. 85. No se debe imaginar que este fue un caso excepcional derivado de la crueldad de los gerentes locales a cargo. Existen condiciones similares en las fábricas de toda China, y particularmente en las del este de Turquestán. Las multas y sanciones impuestas por casi cualquier cosa se encuentran entre las características más destacadas de estos lugares. Entre las formas de comportamiento que pueden llevar a la imposición de tales sanciones se encuentran reír y hablar en horario laboral, holgazanear en las instalaciones de la empresa fuera del horario laboral y dejar las luces encendidas. Incluso el tiempo que los trabajadores pueden pasar en el baño está estrictamente supervisado. Incluso hay casos en los que los empleados reciben una multa de 2 días de salario por ir al baño más de 2 veces al día. 86. Sistema comunista. En el sistema comunista, las personas solo tienen algún valor mientras produzcan, y todos tienen que contribuir a la producción. Sistema comunista. Como en muchos otros campos, la brutalidad y la violencia que son una parte tan importante del sistema comunista son impuestas por las tropas y la policía en el lugar de trabajo. Los agentes de seguridad utilizan picanas eléctricas para hacer cumplir las normas de la empresa y están en constante colaboración con la policía local. Esto sirve para evitar cualquier protesta de los trabajadores sobre sus condiciones laborales o impagos de salarios. Siempre que tiene la ventaja, anda por la tierra corrompiéndola, destruyendo las cosechas, de la gente, y los animales. Aya no ama la corrupción. Surat al-Baqara, 205. Colapso social en China. Los desastres que el comunismo ha provocado en China no se limitan de ninguna manera a los ejemplos que ya hemos visto. China ha sufrido durante años un régimen despótico y actualmente está atravesando un grave colapso social. El aumento del desempleo, los salarios impagos, el aumento de la tasa de criminalidad y la noticia de las protestas y los enfrentamientos que estallan en todo el país a diario son una sorprendente revelación del daño que el comunismo puede infligir a una sociedad. Por un lado, están las continuas violaciones de los derechos humanos y, por otro, una distribución muy injusta de los ingresos, y ambos están acelerando el colapso social en China. El pueblo chino está siendo utilizado como conejillos de indias y está siendo arrastrado de una catástrofe a otra. Informes. Las personas criadas bajo la ideología comunista resultan en una sociedad hostil a todos los valores morales y espirituales. Los jóvenes comunistas consideran al hombre como una especie de animal y la vida como un campo de batalla. Como resultado, la gente está deprimida, infeliz, desequilibrada y apoya la inmoralidad.
Recientemente ha habido una enorme ola de delitos en China, con grandes aumentos en el robo, la prostitución y la esclavitud blanca, el abuso de drogas y los delitos de cuello blanco. El desempleo y una ola de migración de las zonas rurales a las ciudades han provocado un aumento de los robos y robos en las zonas urbanas. Uno de los delitos que más ha aumentado en los últimos años es el narcotráfico. El vacío espiritual que trae consigo el comunismo ha provocado un enorme aumento en el abuso y el tráfico de drogas. Los estudios estadísticos revelan que la tasa de delincuencia entre las mujeres es excepcionalmente alta y está aumentando. También está aumentando el número de delitos cometidos contra las mujeres, como la prostitución y la esclavitud blanca. Las mujeres y los niños participan con frecuencia en el negocio de la prostitución. Estos crímenes revelan la degeneración moral que está ocurriendo en la sociedad china. El aumento del soborno y la corrupción es otro elemento del colapso social en curso en China. China golpe de ataque. Newsweek, 3 de diciembre de 2001. Los informes de noticias sobre el rápido aumento del uso indebido de drogas aparecen con frecuencia en los medios de comunicación mundiales. Según un artículo de Newsweek, a finales de 1997, unos 540.000 drogadictos del país solicitaron asistencia en el marco de programas para ayudarles a superar su dependencia. La cifra ahora se sitúa en torno a los 800.000. 3/4 partes de estas personas tienen menos de 25 años. Sexo. Aumento del comercio de esclavas sexuales. Uno de los indicios más importantes de la degeneración moral que se está experimentando en China es la rápida propagación de la prostitución. Varios libros han revelado la verdadera cara oscura de China, un mundo de drogas, esclavitud blanca y perversión. Los libros de jóvenes chinas sobre el triángulo de las drogas, el sexo y las mujeres en el país son muy populares. Punto. Mi señor ha prohibido la indecencia, tanto abierta como oculta, las acciones incorrectas y la tiranía injusta, y asociar cualquier cosa con Alá por lo que él no ha enviado autoridad, y dice cosas acerca de Alá que no conoces. Surah Al-Araf, 33, aquellos que temen a Allah acatan incondicionalmente estos mandamientos. El Partido Comunista de China ignora todas las formas de educación espiritual y está firmemente convencido de que es posible formar seres humanos como animales. Como hemos visto, ahora está intentando luchar con un monstruo de su propia creación. Está recurriendo a una brutalidad aún mayor para hacer frente a la delincuencia. Sin embargo, arrestar, ejecutar y castigar a una más personas no es ciertamente la forma de lidiar con este colapso físico y moral. China atraviesa actualmente el resultado inevitable de todos los regímenes comunistas, y el primer paso en el camino para abordar el problema radica en formar una generación más joven, fuerte y saludable. Solo aquellos con una sólida formación espiritual pueden esperar evitar la inmoralidad y el mal. Alguien que no tiene conocimiento de Allah y su religión, que no le ama ni le teme, y no espera tener que dar cuenta de sí mismo, no tiene ninguna razón firme para evitar el mal. Solo la moralidad religiosa lo mantendrá alejado de una vida de maldad e inmoralidad. Haya prohibido la indecencia. Los creyentes son solo aquellos que han creído en Allah y su mensajero y luego no han tenido dudas y se han esforzado con su riqueza y con ellos mismos en el camino de Allah. Ellos son los que son fieles a su palabra. Surat Al-Hujurat, 15. Informes de China. Expuestos durante años al pensamiento materialista darwinista y educados para no tener valores morales o espirituales, los jóvenes de China están experimentando actualmente una enorme degeneración moral. El informe anterior en la revista Newsweek revela el estado en el que han caído. Li Meijin, profesor de criminología en la Universidad de Seguridad Pública Popular, ha declarado que el número de robos se disparó casi un 3000% durante la década de 1990. Según un estudio citado en el informe, las 3/4 partes de los delitos cometidos entre 1978 y 1998 fueron cometidos por jóvenes de entre 14 y 25 años. El Estado chino está envenenando a sus propios ciudadanos. El aumento de la prostitución y el uso indebido de drogas en China también es una causa de la propagación de enfermedades contagiosas, incluido el SIDA. Según cifras oficiales, en la actualidad se conocen alrededor de 500.000 de enfermos de SIDA en China, y se estima que el número real es mucho mayor. Sin embargo, el Estado chino no está tomando medidas realistas para lidiar con su colapso moral y no está tomando precauciones para lidiar con el SIDA. Información reciente ha revelado que, en lugar de intentar prevenir la propagación del SIDA, el gobierno chino en realidad está contribuyendo a su propagación. Una de las razones más importantes de su propagación es que las personas venden su sangre y que tales intercambios de sangre se llevan a cabo en condiciones muy antihigiénicas. Las autoridades chinas compran la sangre de sus ciudadanos a precios muy baratos. A las personas se les promete que, por $5 la jeringa, se extraerán las células plasmáticas y luego se les devolverá la sangre. Sin embargo, el uso repetido de la misma jeringa conduce no solo a la propagación del SIDA, sino también a muchas otras enfermedades contagiosas. Informes de China, ayudas. Durante años, los funcionarios chinos se mostraron reacios a aceptar el rápido aumento del SIDA en el país. Sin embargo, el viceministro de Salud, Aindaki, se vio obligado a admitir públicamente que había un grave problema de SIDA en el país en una conferencia de prensa en agosto de 2001. En su anuncio, Ain declaró que había habido un aumento del 67% en el número de casos en un año, y que la venta de sangre había jugado un papel importante en esto. Según una declaración de ONU-SIDA, el número de enfermos de SIDA en China alcanzará los 20 millones en 2010. China no está abandonando el comunismo.
El sucesor de Mao, Deng Xiaoping, recurrió a varias reformas económicas en un intento por estabilizar la economía. Estos, incluida la adaptación de algunos principios del libre mercado al comunismo, revitalizaron en parte la economía china. Hoy, como resultado de esas reformas, las empresas occidentales pueden invertir en China y las empresas privadas pueden operar. De hecho, el PLA es socio de la mayoría de estas empresas privadas y tienen generales en sus juntas directivas. Esto llevó a algunas personas a creer que China finalmente había comenzado a romper con las enseñanzas de Mao y desarrollar una mentalidad más democrática. Sin embargo, cuando se examina lo que ha sucedido en China durante los últimos 20 años desde una perspectiva amplia, todas estas llamadas reformas y revisiones han producido un sistema comunista más arraigado. De la misma manera que los comunistas acérrimos consideran el colapso de la Unión Soviética como el colapso de una aplicación defectuosa del marxismo, los maoístas en China y otras partes del mundo consideran el colapso social actual en China como el resultado de una práctica incorrecta. Según la ideología comunista, la sociedad comunista ideal tiene que pasar por una serie de etapas. Primero está el capitalismo, seguido de una transición al socialismo y luego el comunismo. La verdadera razón del panorama capitalista actual en China es, por tanto, un intento de llegar a la sociedad comunista ideal. China está haciendo todo lo que puede para mantener esa imagen capitalista restringida al campo económico y continúa consagrada al maoísmo en la arena política. Para que la transición al socialismo, en sí misma un paso importante en el camino hacia el comunismo, sea posible. Niño. Las huellas de las catástrofes que el comunismo ha traído a China se pueden ver fácilmente en todo el país. Niño. Además, China está experimentando hoy todos los aspectos del capitalismo salvaje que se considera necesario para la transición al socialismo. La desigualdad en la distribución del ingreso, los niveles cada vez mayores de desempleo, los ricos se hacen más ricos, a medida que los pobres se hacen más pobres, y el colapso moral que se produjo como resultado tienen la intención de hacer pensar a la población que la época de Mao fue la mejor. Sin embargo, aunque se presenta al maoísmo como una alternativa viable, en realidad es un régimen de crueldad y salvajismo que tiene la sangre de millones de personas en sus manos. En otras palabras, la gente se va a encontrar fuera de la sartén pero en el fuego. Investigaciones recientes en China revelan que todavía hay un gran interés en Mao en el país, y que una gran parte de la sociedad aún se remonta a los días del presidente Mao. La incertidumbre y el colapso debido a las reformas capitalistas que comenzaron en la década de 1970 llevaron a un pico en las protestas que comenzaron en 1986, y llevaron a que Mao se reintegre a la agenda del país. Una edición de 1992 de la revista Atlantic Monthly describe el regreso de China al maoísmo de la siguiente manera. De hecho, a fines del año pasado, una nueva y sorprendente moda por las trivialidades de Mao se había extendido por toda China. Aunque careció del frenesí político de la revolución cultural, durante la cual los devotos llorosos de Mao marcharon a través de China en su nombre, mataron a golpes a supuestos enemigos de su revolución e incluso prendieron botones de Mao a su carne desnuda, este enamoramiento de los últimos días fue notablemente generalizado. Aprovechando este nuevo enamoramiento por Mao, la librería estatal Xinhua vendió más de 10 millones de copias de una nueva edición en 4 volúmenes de las obras recopiladas de Mao el año pasado, y los estudios cinematográficos estatales han estado produciendo docudramas. La película de 1991 Mao Zedong Anderson fue calculada para hacer que Mao pareciera más humano al resaltar una escena emocional en la que le dijeron que su hijo Mao An-in acababa de ser asesinado en la guerra de Corea por los estadounidenses. 87. Mao. La influencia del maoísmo en la administración china se puede ver en los carteles de propaganda que había preparado el jefe de Estado, Jiang Zemin. El cartel de la izquierda muestra a Mao, Deng Xiaoping y Jiang Zemin. Mao Mao. Mao. Nadie debe dejarse engañar por los pasos que se están tomando en China para pasar del comunismo a una economía de libre mercado. La mentalidad comunista todavía se ve claramente en todas las políticas estatales y en cada parte de China. Los retratos de Mao en todo el país son una clara prueba de ello. La propaganda maoísta sigue avanzando a toda velocidad en la actualidad. Como resultado de esa propaganda, una gran parte del pueblo chino todavía ve a Mao como un salvador. La propaganda a favor de Mao todavía continúa hoy. En la televisión de Pekín se transmiten programas de preguntas en los que se pide a los concursantes que reciten citas conocidas de Mao cuando se les ordene y que identifiquen las fechas, lugares y contextos de otras citas suyas. Se están colocando más carteles y sus enseñanzas se transmiten una y otra vez por radio y televisión. Dada la escala de la propaganda a la que están sometidos, una gran parte del pueblo chino ve a Mao como un salvador, e incluso siente una especie de devoción mística por él. Muchos de ellos creen que Mao los protege de accidentes, males y enfermedades. En su libro El sol que nunca se pone, sin embargo, el periodista de investigación chino Jia Lusen subraya algunas otras verdades. Según Jia, la devoción de China por Mao refleja una nostalgia por los días en que el país parecía más estable. Escribe que un liderazgo deficiente, una sociedad degenerada y el aumento de la tasa de delincuencia han contribuido a aumentar la nostalgia por Mao. Muchos chinos imaginan que el sol volverá a salir sobre China cuando la ideología de Mao se traduzca en vida. Soldados. Cuando Mao murió en 1976, dejó 60 millones de muertos y decenas de millones de personas que habían sufrido torturas. Sin embargo, los maoístas que siguen su línea siguen matando a personas que, según ellos, son delincuentes comunes o políticos. Los muertos con un balazo en el corazón por la espalda son pateados y se les cuelgan carteles con los detalles de sus supuestos crímenes.
Como han demostrado estos análisis, China de ninguna manera le está dando la espalda al comunismo, e incluso puede estar avanzando hacia una forma de comunismo aún más estricta dentro del contexto de un programa establecido. La ideología comunista significa que la opresión en el este de Turquestán continuará. Eso es porque la ideología comunista siempre ha sido un enemigo implacable de los musulmanes y el Islam, y siempre lo será. Porcelana. El engaño del terrorismo chino. Los ataques terroristas contra Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001 trajeron consigo un nuevo orden estratégico que cambiaría muchos equilibrios en el mundo. Estados Unidos inició una guerra global contra el terrorismo internacional, que ve a ese país como su principal objetivo. Sin embargo, algunos países se aprovecharon de esa lucha y esperaban utilizarla para sus propios fines. El más importante de ellos fue China. China trató de describir la reacción de Estados Unidos al terrorismo como una guerra contra los musulmanes, y emitió un mensaje en octubre de 2001. Ese mensaje decía, en esencia, que China quería cooperar con el mundo occidental contra los terroristas islámicos en el este. ¿Turquestán? Sin embargo, esa declaración de China es una clara contradicción. El pueblo de Turquestán Oriental está librando una lucha totalmente justificada para proteger sus propios valores y cultura, vivir de acuerdo con su propia religión y hablar su propio idioma. Desde hace muchos años, esa lucha se lleva a cabo sobre una plataforma puramente democrática, como resultado del buen sentido de los líderes de Turquestán Oriental. Puede haber personas o grupos en el Turquestán Oriental que se inclinen por el uso de la violencia, como en cualquier otra sociedad, pero eso no cambia el hecho de que la lucha del Turquestán Oriental está justificada. La verdadera fuerza terrorista en la región, como hemos visto a lo largo de este libro, es el régimen chino, que está librando una campaña de genocidio a largo plazo contra los musulmanes inocentes del Turquestán Oriental. Informes de China. 1. La crueldad del 11 de septiembre de China. La crueldad infligida por China a los musulmanes del Turquestán Oriental alcanzó dimensiones inaceptables después de los acontecimientos del 11 de septiembre. Jenny Safak, 15 de enero de 2002. 2. Pekín aplastra a los uigures. Bajo el 11 de septiembre, la guerra de Estados Unidos contra el terrorismo ha aumentado la opresión china en el Turquestán Oriental. El New York Times describió la campaña de ejecución de Pekín contra los uigures. Radical, 26 de diciembre de 2001. 3. Musulmanes del este de Turquestán en mano de China. Restricciones de vestimenta para la gente del Turquestán Oriental. Bakit, 15 de enero de 2002. 4. Amnistía Internacional ha anunciado que la administración china ha detenido a miles de musulmanes uigures y ha ejecutado a cientos. Afirmó que China ha impuesto restricciones de vestimenta a los musulmanes del Turquestán Oriental y está intentando prevenir todas las formas de observancia religiosa. Informes de China. 1. China ha intensificado su campaña de intimidación de los turcos uigures. Se han prohibido las circuncisiones, bodas y ceremonias funerarias. Milliyet, 9 de enero de 2002. 2. Alarma en Turquestán Oriental. Jenny Safak, 26 de diciembre de 2001. 3. Ejecuciones felices desde China. 4. Prohibido el ayuno religioso. Jenny Safak, 15 de enero de 2002. China, que ejecuta a sus propios ciudadanos con salvaje abandono, completó la tormenta en 2001 ejecutando a 40 personas en una semana. Beijing lo hará, aplastar a la gente hasta el año nuevo chino en febrero. Radical, 12 de enero de 2002. Los comentaristas occidentales no tardaron en expresar este hecho. El ex senador estadounidense Jesse Helms fue uno de ellos. Un ejemplo es un artículo titulado «Cuidado con los vínculos de China con los talibanes», en la edición del 14 de octubre de 2001 de The Washington Times, justo después de la iniciativa de propaganda de China. Helms se había desempeñado durante muchos años como senador del Partido Republicano por Carolina del Norte y había sido miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. En su artículo, describió lo engañoso que fue realmente el movimiento de China para obtener el apoyo de Estados Unidos y Occidente. Afirmó que existían vínculos estrechos entre China y el régimen talibán, y que China era hostil tanto al Islam como a Occidente. La segunda razón fundamental para trabajar con los chinos es la extraña suposición de que China y Estados Unidos comparten un interés común en la lucha contra el terrorismo. ¡Qué fantasía ingenua y peligrosa! El hecho es que el gobierno chino comunista está en la cama con cada uno de los regímenes deshonestos terroristas y que apoyan a los terroristas en el Medio Oriente. Aquellos que imaginan que Estados Unidos comparte intereses comunes con los chinos en la lucha contra el terrorismo probablemente basan su suposición en la lucha de China contra el supuesto terrorismo uigur en la provincia de Xinjiang, antes conocida como Turquestán Oriental. Pero hay una mala trampa. Si Estados Unidos termina recibiendo algún tipo de apoyo de Pekín para nuestros esfuerzos antiterroristas, es casi seguro que tendrá el precio de aceptar la represión de China contra los uigures. Eso sería una calamidad moral, porque no hay justificación para agrupar a los uigures con los fanáticos asesinos que, de manera demostrable, pretenden hacernos daño. Los uigures están comprometidos en una lucha justa por liberarse del gobierno tiránico de Beijing, en su mayor parte de manera pacífica. Por ello, han sido brutalmente reprimidos, con el gobierno chino arrestando y torturando a presos políticos, destruyendo mezquitas y abriendo fuego contra manifestaciones pacíficas. Estratégica y moralmente, Estados Unidos no puede ni debe asumir que China es parte de una solución al terrorismo. De hecho, la China comunista es una gran parte del problema. 88. Como hemos visto, los estadounidenses son conscientes de lo que está sucediendo en China Roja y de la terrible opresión de los musulmanes del Turquestán Oriental y, por lo tanto, consideran a China, no como parte de una solución al terrorismo, sino como parte del terrorismo.
Sí mismo. Mao. Los musulmanes son arrestados sin causa justificada, colocados en un camión y mostrados al público y luego llevados a un destino desconocido y martirizados. Turquestán Oriental. Los musulmanes de Turquestán Oriental martirizados, junto con sus hijos, por los militantes de Mao. Desde 1992, en particular, ha habido un gran aumento en el número de personas del Turquestán Oriental arrestadas sobre la base de cargos falsos y enviadas a campos de trabajo. Esa opinión ha llegado a ser compartida por muchos en Occidente. Varias cifras advierten de la necesidad de ser cautelosos ante los movimientos de ciertos países que esperan aprovechar la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo. En un artículo del 5 de noviembre de 2001, Thomas Beall, uno de los editores de The Asian Wall Street Journal, destacó lo siguiente: la administración Bush debe rechazar el intento de China de equiparar el ataque a Estados Unidos con su problema separatista. No debe dar apoyo, tácito o de otro tipo, a los abusos cometidos por China contra los musulmanes en Xinjiang. 89. La falsa indignación de China muestra cómo está explotando la repulsión mundial por los ataques contra Estados Unidos para justificar una represión de casi 10 años. Sobre el nacionalismo étnico y la religión en Xinjiang, cuyos musulmanes uigures turcos comprenden la mitad de los 18 millones de habitantes de la región. Por respaldar, o al menos no oponerse, a la campaña liderada por Estados Unidos contra Osama bin Laden, el presidente Jiang Zemin espera obtener una mayor simpatía de los gobiernos occidentales que critican el historial de derechos humanos de China. Más adelante en el artículo, Beall se refirió a la opresión que ejerce el régimen chino sobre el pueblo del Turquestán Oriental y afirmó que aún continúa. Concluyó su artículo con estas palabras: a Estados Unidos no debe ser cómplice de los abusos de Pekín contra los uigures, un pueblo que sabe muy bien por qué Estados Unidos está librando una guerra contra el terrorismo. 90. Por su parte, Turquía debe tener en cuenta estos hechos en su relación con China y utilizar los canales diplomáticos para apoyar la lucha legítima de sus compañeros turcos y correligionarios en el Turquestán Oriental. La solución radica en eliminar las bases fundamentales del darwinismo. Hasta ahora hemos enfatizado que las bases filosóficas de la brutalidad china son el darwinismo y el materialismo. También hemos abordado el vínculo entre darwinismo y comunismo. Los numerosos ejemplos que se ha considerado en otros trabajos que discuten los vínculos entre el darwinismo y varias ideologías ateas revelan cómo el darwinismo ha convertido al mundo en un lugar de guerra y conflicto y también ha incitado el racismo y los intentos de limpieza étnica. ¿Cómo es posible que el darwinismo lleve a la gente a la guerra, la anarquía, la confusión y el conflicto, y que consideren este estado de cosas como parte de la naturaleza de la vida? De acuerdo con la visión retorcida del darwinismo, los humanos son el producto de la ley natural y el azar, y son una especie de animal avanzado que existe solo por la supervivencia del más apto. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la que no deba mostrar rasgos animales como la agresión, la crueldad y la violencia. Además, dado que los humanos somos el producto del azar y la ley natural, no somos responsables de estos rasgos. Esta idea se fomenta en los medios escritos y visuales, a pesar de que carece de base científica. Las instituciones educativas lo retratan como si se tratara de un hecho comprobado, que lleva a las personas a caer bajo el hechizo del darwinismo sin que se den cuenta de ello. Inclinado a recurrir al crimen, la violencia y el mal. El darwinismo y el materialismo sostienen que el progreso humano depende del conflicto que resulta en la supervivencia del más apto. El hecho de que esto se presente como si fuera una verdad científica, y que haya sido expresado por estadistas, gobernantes y militares a lo largo de los años, ha provocado millones de muertes, un gran número de personas lisiadas y ciudades y naciones en ruinas. La humanidad ha pasado por 2 guerras mundiales y se está hundiendo en el conflicto, la anarquía y el terrorismo debido a los elogios del darwinismo al conflicto, que considera esencial para el progreso. Comunismo. El darwinismo considera la vida como una lucha constante, en la que los fuertes solo pueden sobrevivir mientras sean despiadados y, por lo tanto, considera que la competencia, injusta, está bastante justificada. Si la vida es una lucha, entonces la guerra es la única forma de sobrevivir y ser despiadado es la única forma de protegerse. Según esta idea pervertida, los débiles están condenados a ser aplastados y eliminados. El darwinismo conduce a los individuos y las sociedades hacia la crueldad y la crueldad, considera la guerra y la competencia como una necesidad biológica y sostiene que el derramamiento de sangre y el sufrimiento, e incluso la imposición de sufrimiento, son las semillas del progreso. Considera todos estos como una ley de la naturaleza. Cuando tal idea se convierte en la ideología oficial de todo un Estado, el resultado inevitable será el terror. Es por ello que la eliminación y remoción de la ideología darwinista significará también la eliminación de esa filosofía del conflicto y sus diversas manifestaciones. Se debe desenmascarar el rostro negro del darwinismo y se debe hacer un gran esfuerzo para ayudar a la gente a reconocer a Aya y creer en él. La sólida moralidad de la religión debe explicarse plenamente a la sociedad. Aya ordena a las personas que mantengan la justicia en todas las circunstancias, que amen la paz y sean compasivas, y que se opongan al desorden y la maldad. La esencia de la moral religiosa, por tanto, significa el establecimiento de la paz y la seguridad. Las 3 religiones divinas, cristianismo, judaísmo e islam, se oponen al conflicto y la violencia. El rechazo de la filosofía darwinista y su reemplazo por la moral religiosa significa el reemplazo del odio y el conflicto por el amor, la compasión, la comprensión y el perdón. Familia feliz. Quienes apoyan el comunismo quieren ver un mundo dominado por el conflicto, la lucha y el terror.
Los musulmanes, que se rigen por la moral islámica, prefieren ver un mundo en el que el compromiso prevalezca sobre la lucha, la hermandad sobre el conflicto y el amor y la paz sobre el terror.